buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Diálogos Jurídicos, un espacio destinado para que toda la ciudadanía conozca temas de interés jurídico y conozca sus derechos. Si esa es tu situación, estás en el lugar correcto. Soy Ashanti Alcocer, una servidora, y el día de hoy nos acompaña el licenciado Manuel Rojo Rodríguez. Él tiene estudios de posgrado en Derecho Penal y Criminología y es egresado de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, te agradezco muchísimo la invitación a este estudio y respetuosamente saludo a tu audiencia. El tema a tratar, la breve exposición, va a ser el individuo y la sociedad. Iniciaremos con este pequeño diálogo. La naturaleza del ser humano, sus propios instintos y su insuficiencia individual hacen que éste requiera, necesite de el apoyo de los demás seres humanos. Esto porque el ser humano siempre ha sido un hombre gregario. En todas las etapas de la humanidad, el hombre nunca ha subsistido solo. Por el contrario, ha trabado algunas relaciones, se ha visto obligado a hacerlo para poder subsistir en este mundo. Y en esta ocasión, el ser humano siempre ha pretendido vivir o subsistir de una manera desordenada, equivocada, cuando en realidad la vida en comunidad nos impone muchísimos obstáculos y sobre todo nos enseña la forma en que debemos desenvolvernos en una sociedad como la nuestra. En ninguna etapa de la humanidad el hombre, el ser humano, ha subsistido de manera individual. Lo ha hecho siempre en forma colectiva, comunitaria, y esto le ha permitido trascender en diversos niveles, podríamos decirlo de esa manera, hasta llegar a analizar cuál es el objetivo de su propia conservación, de la conservación de su propia existencia y el desarrollo físico y cumplimiento de sus tareas intelectivas y morales. En todos los estadios de la sociedad, el ser humano ha tenido una injerencia preponderante. Ha sido el principal protagonista de su propia existencia y también de la relación, de la interacción que ha tenido con los demás seres humanos que le rodean. En cada expresión humana que interesa al legislador,
se ha visto en la necesidad de recurrir a diversos medios para poder lograr sus objetivos, sus finalidades. Y todo eso, pues definitivamente que significa un desarrollo social que le ha permitido llegar hasta estas actualidades, hasta este momento actual. Debemos considerar que en todas las etapas del ser humano, éste nunca ha vivido aislado. Por el contrario, siempre ha necesitado del concurso de los demás seres humanos, de la interacción que él mismo ha logrado establecer en todos los niveles y en todos los estadios de su propia evolución. Es por eso que la sociedad y el individuo se encuentran intrínsecamente unidos, ¿no? Se dice que la sociedad es una extensión del individuo. La sociedad no podría existir sin el individuo. Empieza a partir del individuo. Y bueno, para eso vamos a explicar qué es un individuo. Es un ser pensante, un ser con ideas propias que, bueno, lo diferencia de los demás y lo hace ser único. Y es precisamente el conjunto de todos estos individuos lo que crean, lo que conforman a una sociedad. Definitivamente, si tratásemos de describir al ser humano, bueno, pues lo haríamos estableciendo lo fundamental: es un ser vivo, es un ser orgánico, es un ser natural, es un ser que piensa y actúa de acuerdo a su propio razonamiento y a su propio sentido común. Esto, desde luego, pues nos diferencia a unos y otros. Es por ello que la sociedad no siempre está inmersa en el mismo digamos, en el mismo nivel. Muchos tendemos a desvirtuar nuestra propia personalidad, y de ahí que la sociedad se ve en la necesidad de regular, de poner límites, parámetros. Así es, y más que poner límites, para ir estableciendo también ciertas reglas de convivencia, que es lo que actualmente estamos observando, que pues hay una ruptura entre lo que es precisamente el ser humano y la sociedad. Fíjese, licenciado, hay algo muy importante. Usted está hablando de límites, de parámetros que yo creo que van muy relacionados, muy de la mano con la moral que tiene cada individuo, ¿no? Pero, ¿en dónde empieza esto? Empieza desde el momento en el que una persona, un niño, empieza a relacionarse con la sociedad, con otros seres humanos. Porque es ese momento en el que va adquiriendo valores, en el que va conociendo determinadas normas. ¿Y cuáles son los seres humanos con los que convives primeramente? Tus padres, tus tutores, ¿no? Entonces, la familia se podría llamar la primera institución
¿sí?, que conforma una sociedad. De ahí nace una sociedad. Después que están los medios de comunicación, a lo mejor los amigos, la escuela, porque ahí ya con esas bases que tú traes, esas bases morales, esos valores que tú traes de la familia, ya puedes ir al siguiente nivel, ¿sí?, para adquirir más conocimientos, para adquirir otros valores, o en su caso convivir con gente que tal vez no tenga los mismos valores, pero que tienen que irse entrelazando para que una sociedad pueda moverse tranquilamente, pacíficamente. Sí, definitivamente. Cada uno de los seres humanos persigue fines diferentes y por lo tanto ello establece una diferencia muy importante, porque como usted lo decía, licenciada, el primer grupo al que pertenece el ser humano desde que nace es la familia, precisamente. Es el elemento básico en el desarrollo del ser humano. Por eso debemos darle toda la importancia a esa fase de la instrucción, podríamos llamarle, original, esa fase de que nos permite echar a andar en nuestro propio destino, porque la familia, definiéndola como un parentesco, cualquiera que éste sea, nos permite poder establecer, también interactuar primero con nuestros padres y la gente que, nuestros demás parientes, la gente que está alrededor, para ir formando criterios, ¿no? Eso es muy importante porque el apoyo moral que nos pudieran proporcionar es precisamente en la familia. Después pasamos a, pues podríamos decir, a otras instituciones, como son el municipio, la nación, el Estado, que son pues también muy importantes para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo de la colectividad, y como uno forma parte de esa colectividad, de esa comunidad, de esa sociedad, pues está uno inmerso en una serie de reglas que muchas de ellas son de carácter coactivo, es decir, no es necesario que uno las acepte o no, está uno obligado a hacerlo porque hay un mandato legal que así lo ordena, ¿sí? Entonces entraríamos ya en lo que es, pues, el mundo de las normas jurídicas, ¿no? Otra institución también sería el trabajo, el ámbito laboral. Se supone que cuando ya tenemos un individuo formado, ¿sí?, que ya se encuentra a un nivel laboral, pues ya está inserto en la sociedad, ya está conviviendo dentro de la sociedad y haciendo que todos los engranes, bueno, es un engran que hace que los demás funcionen, y es parte de ella, ¿no? Así es, así es. Entrando ya o tocando cierto tema sobre la situación de lo que son las normas, podemos establecer que hay infinidad de normas morales, normas éticas, normas del trato social, normas jurídicas,
y todas ellas definitivamente contribuyen a la formación del ser humano. Pero las más importantes, cuando se trata de lo social, son las normas jurídicas, porque ahí encontramos deberes y derechos. Es un binomio muy importante. Generalmente las personas piensan que uno solo tiene derechos y así lo externan. Yo tengo el derecho de esto, yo tengo el derecho del otro, pero también tenemos deberes. Se olvidan que los deberes y los derechos son las caras de una misma moneda. Van de la ¿sí? mano. Que es la ley, sí, definitivamente. Es la norma jurídica. Sí es, y mi Entonces, derecho termina donde comienza el tuyo, ¿sí? Al momento de que comienza tu derecho, yo ya tengo un deber. ¿Cuál es este deber? El de respetar tu derecho. ¿Para qué? Para que yo reciba lo mismo, el respeto de mis derechos. Sí, definitivamente. Esto nos lleva a las actuaciones y vamos a lo que se llaman actos negativos y actos positivos. Es decir, hay conductas que caen dentro de lo negativo y conductas que caen dentro de lo positivo, ¿sí? Unas normas prohíben y otras normas ordenan una determinada conducta, ¿no? Si habláramos de el derecho penal, por ejemplo, diríamos que la conducta del hombre está regida por una norma, y esta norma lo mismo establece deberes que establece derechos, y que su coercitividad precisamente obliga a todos los ciudadanos a cumplir con la ley. En el momento en que el ciudadano se aparta de lo establecido por una norma, en ese momento se está haciendo acreedor a una posible sanción, cualquiera que ésta sea: sanción de carácter civil, sanción de carácter mercantil, sanción de carácter penal, sanción de carácter laboral, sanción de otros aspectos de todas las ramas del derecho, podríamos decir, ¿no? Al final del día, estas sanciones, bueno, van encaminadas a moldear al individuo. Definitivo. Definitivamente, así sí. es. La norma nos sirve a los ciudadanos, a los seres humanos, para poder encauzarnos por la senda, por el bien o por el mal, porque definitivamente la vida del ser humano puede elegir entre ser una persona positiva o una persona negativa. Con esto quiero decir, pues, que en términos muy generales, el hombre bien puede comportarse de manera positiva o de manera negativa, es decir, obedeciendo la norma o desobedeciendo la norma. Sí, al final del día, todas las relaciones entre individuos sí son relaciones de poder, y el poder siempre está en juego, ¿no? Bueno, unos ejercen poder sobre otros y en muchas ocasiones generan luchas, pero cabe destacar que estas luchas siempre van en busca de la identidad del individuo, en busca de la libertad, o en su caso del poder, ¿no? Bueno, el sujeto va adquiriendo experiencia, ¿sí? Y la sociedad, ¿de qué está hecha? De las experiencias y conocimientos de cada individuo, y se van relacionando entre sí. Hay algo muy importante, y yo lo recuerdo porque yo tenía un profesor en la carrera que siempre nos dejó muy marcada, es un imperativo categórico de Immanuel Kant: obra de tal forma que la máxima de tus acciones sea o se convierta en ley universal. Qué importante, ¿no? O sea, esto es buscar siempre actuar de manera moral, en beneficio propio, pero también en beneficio de los demás, y adquiriendo siempre
una retribución, de la forma que sea. Pero ¿a qué voy con esto? Que siempre se busca el bien de la sociedad, no importa cuáles sean tus fines. Como habíamos dicho, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Entonces va muy de la mano precisamente con este tema. Así es. En cada expresión humana que interesa al legislador, existe siempre una convicción que podríamos llamar cultural. Esta convicción cultural es precisamente lo que se persigue con las enseñanzas, la didáctica, la pedagogía de lo que son las normas. Si una persona no obedece una norma ética o no obedece una norma del trato social, bueno, pues la sanción será la crítica que sus demás congéneres pudieran hacerle. Cosa muy distinta sucede con el derecho, en donde si no se obedece el mandato legal, entonces el Estado se encarga de manera coercitiva de obligar a la persona a que cumpla con la norma. Por medio de una sanción. El derecho. Así es. Esa es una situación que creo que cualquier ciudadano debe definitivamente entender. Tenemos un juicio crítico que nos permite elegir entre lo que es correcto y entre lo que no lo es. Y ello precisamente nos lleva a considerarnos unos buenos ciudadanos o unos ciudadanos que no acatan las disposiciones y que finalmente pues tendrán la reprobación moral y la reprobación legal si es que se comete algún ilícito en contra de la propia sociedad, ¿no? Así es. Al final del día, la sociedad, ¿de qué está conformada? Pues de normas, del deber ser, del deber moral, ¿no? Y es muy importante que la gente comprenda, como usted había mencionado hace un rato, que todos los valores, que la moral empieza desde la familia y que es muy importante hacerla crecer en el momento adecuado. Porque al final del día, si tú no tienes un cimiento, los valores bien cimentados, cuando tú llegues, no sé, a la universidad, cuando tú llegues ya a lo mejor a un nivel académico más alto, pues tú podrás ser un experto en tu materia, pero no vas a saber actuar de manera ética, de manera moral, y esto se ve reflejado a través de la sociedad. Definitivamente. Los que de alguna manera tenemos contactos con los problemas de terceros, nos damos cuenta de cuán difícil es la situación en la que se encuentran determinadas personas por no haber actuado de manera oportuna, de manera eficaz. Y claro, para el abogado, que es precisamente quien debe no solamente proveer a las personas del conocimiento necesario de cualquier asunto a tratar, sino también el deber de cumplir cabalmente con la encomienda que le hacen las personas que se acercan a él. ¿Sí? Es indudable que hay o habemos gentes conscientes y gentes que no lo son. Es decir, queremos ayudar a la persona que se acerca a nosotros en demanda de un asesoramiento, y si estamos preparados, el sujeto va a salir beneficiado, pero si no lo estamos,
a quien vamos a perjudicar es precisamente a la persona que se acerca a nosotros para poder pues remediar de alguna manera su problema, ¿no? Es indudable. Y ya estamos hablando de valores, estamos hablando de ética profesional, y creo que en todas las profesiones de la ciencia, creo que todos estamos obligados a guardar esa axiología. Este término significa, es un conjunto de valores. La axiología es valor, y nosotros estamos obligados a mantenernos dentro de un estatus ético, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, licenciado Manuel, yo la verdad es que quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecer que esté el día de hoy aquí con nosotros en el set, y quiero invitar también a toda la gente que nos está viendo que todos los lunes nos acompaña a partir de las 6 p.m. a través de la página de Facebook Pulso Sur Noticias. El día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Licenciado, ¿quiere decir algo? ¿Quiere despedirse del público? Simplemente dar las gracias al personal de este estudio, y también una disculpa a la audiencia por si el desarrollo de mi exposición no llenó sus expectativas, pero lo hice con la mejor de las voluntades, y lo más que puedo decir es gracias. No, muchísimas gracias, licenciado. Les repito, los espero el siguiente lunes a las 6 p.m. a través de Pulso Sur Noticias. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.